Hola a todos, espero se encuentren muy bien. La siguiente frase motivadora es: la lectura nos permite comprender realidades que a veces pasan desapercibidas. Reading allows you to understand realities that often go unnoticed. La lectura como fuente de conocimiento nos brinda la posibilidad de comprender realidades que muchas veces permanecen invisibles o ignoradas ante nuestros ojos. En esa línea, hoy me complace presentarles un tema de profunda relevancia social e histórica: la novela El Tungsteno, escrita por el reconocido poeta y narrador peruano César Vallejo. Esta obra expone con gran claridad la explotación, el abuso de poder y las injusticias sociales que marcaron una etapa importante en la historia del Perú. En este video revisaremos su contexto, los personajes principales y los temas centrales que Vallejo desarrolla, así como el mensaje crítico que transmite sobre la sociedad de su tiempo. Los invito a quedarse y disfrutar de este recorrido por una obra que, a pesar de los años, sigue siendo actual y profundamente reflexiva. César Vallejo nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, en el norte del Perú, en una familia humilde de profunda tradición religiosa. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza, ambos hijos de sacerdotes españoles. Fue el menor de 11 hermanos. Realizó sus primeros estudios en su pueblo natal y luego estudió en el Colegio Nacional de San Nicolás en Huamachuco. Más adelante viajó a Trujillo, donde ingresó a la Universidad Nacional de Trujillo para estudiar letras y derecho. Ahí se relacionó con grandes importantes intelectuales y artistas del Grupo Norte. En 1918 publicó su primer libro, Los Heraldos Negros, y en 1922 Trilce, una obra revolucionaria dentro de la poesía en español. En 1923 viajó a Europa, instalándose definitivamente en París. Allí vivió con grandes dificultades económicas, pero también con intensa actividad literaria y política. En Francia conoció a Georgette, su compañera hasta el final de su vida. Vallejo también viajó a España, donde escribió obras teatrales, ensayos y su famosa poesía comprometida como España, aparta de mí este Cádiz. Su vida estuvo marcada por la sensibilidad social, la injusticia y la solidaridad con los más pobres. Murió en París el 15 de abril de 1938, dejando una de las obras más profundas, innovadoras y humanas de la literatura universal. Continuando con la contextualización, El Tungsteno fue publicado en el año 1931 por César Vallejo, donde describe la compleja situación del Perú durante el auge de la minería, un periodo marcado por la llegada de empresas extranjeras interesadas en explotar los recursos naturales del país. En la obra se evidencia cómo los obreros y los pueblos indígenas eran forzados a trabajar en condiciones precarias, con largas jornadas y un trato injusto que atentaba contra su dignidad. Eh, Vallejo expone claramente la desigualdad social de la época y muestra cómo el poder económico de estas compañías se imponía sobre las comunidades más vulnerables, reflejando un sistema de explotación que afectaba profundamente su vida y su bienestar. En el ensayo de Tungsteno, César Vallejo muestra tres escenas muy claras de injusticia. La primera es la explotación laboral. Los obreros e indígenas trabajan largas horas dentro de la mina, en ambientes peligrosos, sin protección y con un pago totalmente injusto. La empresa se aprovecha de su necesidad, los trata como si fueran reemplazables. La segunda escena es la discriminación. Los capataces y trabajadores con más poder humillan a los indígenas, los insultan, los tratan como inferiores y siempre les dan las tareas más pesadas. No importa cuánto trabajen, para ellos los indígenas valen menos. La tercera escena es el abuso de poder.
La empresa extranjera, junto con militares y autoridades corruptas, impone su autoridad mediante violencia. Cuando la población protesta, los silencian con amenazas, castigos y represión. La fuerza se usa para proteger intereses económicos, no a las personas. Estas tres escenas muestran cómo la injusticia, el racismo y el poder corrupto destruyen la vida de la población local. Bueno, mi nombre es Alexander Ismael Borges Cabello. En la Rinconada de Puno, en el año 2024, 14 de julio, miles de personas trabajan en la minería informal del oro, en condiciones extremadamente precarias. No hay servicios básicos, los trabajadores no cuentan con derechos laborales y existe alta presencia de violencia, trata de personas y criminalidad debido a la falta de control estatal. En la ODS 10, reducción de desigualdades, la población vive acceso a oportunidades ni servicios, lo que evidencia fuertes desigualdades territoriales y sociales. Bueno, en la ODS 16, paz, justicia e instituciones sólidas. La falta de instituciones eficaces permite la violencia, la informalidad y la impunidad. Gracias. César Vallejo. Hermano, hoy estoy en el poyo de la casa, donde nos haces una falta sin fondo. Me acuerdo que jugábamos esta hora y que mamá nos acariciaba. Pero hijos, ahora yo me escondo, como antes. Todas estas oraciones vespertinas y que tú no des conmigo. Por la sala, el zaguán, los corredores. Después te ocultas tú y yo no doy contigo. Me acuerdo que nos hacíamos llorar, hermano, en aquel juego. Miguel, tú te escondiste una noche de agosto al alborear, pero en vez de ocultarte riendo, estabas triste y tu gemelo corazón de esas tardes. Extintas se han aburrido de no encontrarte y ya cae sombra en el alma. Oye, hermano, no tardes en salir. Bueno, pueden quitarse, mamá. La infografía titula El abuso de poder en escalas de César Vallejo. En esta obra Vallejo denuncia cómo las estructuras de poder pueden oprimir al individuo y generar sufrimiento. En el contexto en escalas, Vallejo nos coloca frente a un sistema que aplasta al individuo. Él muestra cómo una autoridad fría y mecánica puede destruir la sensibilidad humana. El protagonista no entiende ese mundo porque para Vallejo, cuando el poder se ejerce sin alma, la vida mismo se vuelve incomprensible. La causa del abuso de poder. Vallejo revela que el abuso nace de la desigualdad, de la ambición y de la gran falta de empatía. También denuncia el silencio de los oprimidos y la estructura que permite que unos pocos decidan por todos. Para Vallejo el problema no es social, es moral. Es lo que pasa cuando el ser humano se olvida del otro. Las consecuencias del abuso de poder. Vallejo muestra que el poder mal usado rompe la confianza. La deshumanización genera dolor. En su obra se siente ese peso. El abuso no solo daña al que sufre, también corrompe a quien lo ejerce. Es una espada de doble filo. Vallejo insiste que cuando el poder pierde humanidad, todo se pierde. Uso de poder e injusticia social. El juego de dados representa que en la historia representa que la injusticia no es casualidad. Vallejo denuncia que no es cuestión de suerte, el resultado directo del abuso del poder humano. La obra deja en claro que la opresión se construye y se corrompe, no cae del cielo.
La reflexión es que a pesar del tiempo, el mensaje de Vallejo sigue vigente. El abuso de poder continúa existiendo y por eso nos invita a no aceptar como algo normal y razonar por nuestro propio criterio crítico, a cuestionarnos y a defender siempre los valores de la empatía, la igualdad y los límites al poder. Voy a presentar una historieta basada en los hermanos Colacho de César Vallejo. Mi objetivo es mostrar cómo la pobreza y la injusticia social afecta la relación entre dos hermanos, Colacho y Tino, hasta llegar a separarse emocionalmente. En la primera viñeta, en la historia, la primera viñeta se explica cómo el hambre, el cansancio van creando una distancia entre los dos hermanos. Colacho intenta acercarse, pero Tino comienza a volverse frío, distante, porque siente que la vida es demasiado dura. En la segunda viñeta se muestra cómo los roces que nacen por la pobreza. Colacho quiere mantener sus valores y seguir trabajando, mientras que Tino cuestiona ese esfuerzo porque siente que nunca es suficiente para sobrevivir y se ve seducido por actos más criminales. Bajo esta sombra se nos podemos ver cómo se amenaza la inocencia que aún prevalece en el joven Tino. En la viñeta 3, la madre como centro del dolor de esta situación, Doña Rosa, ella presencia como el dolor de ver cómo la miseria no solo afecta el bolsillo, sino que también el corazón. Ella sufre al ver que sus hijos se alejan y discuten cada vez más. En la cuarta viñeta se muestra cómo la calle y el entorno empiezan a influir en Tino. Él ve opciones rápidas aunque peligrosas, mientras que Colacho intenta retenerlo y recordarle que la dignidad vale más que el miedo. En la quinta viñeta se muestra cómo la ruptura entre los hermanos. Tino siente que ya no pertenece al hogar porque la pobreza lo empuja a buscar otra salida, y Colacho se siente herido porque ve que su hermano se está alejando. En la sexta viñeta es la última viñeta que se muestra el resultado final. Los hermanos ya no están unidos por el amor, sino separados por la realidad dura que viven. Colacho entiende que no es que Tino haya cambiado, sino que la pobreza lo obligó a hacer. Y al igual que los hermanos Colacho de Vallejo, la historieta muestra que la pobreza puede destruir los vínculos más importantes, que es la familia, los lazos fraternos. Colacho representa la dignidad y la resistencia, mientras que Tino simboliza la desesperanza. La historia nos enseña que muchas veces no son las personas las que cambian por voluntad propia, sino que las condiciones injustas, como el entorno que nos rodea, pueden influir en aquellas buenas personas que alguna vez fueron. A lo largo de este audiovisual hemos podido comprender cómo la obra analizada revela de manera directa y profunda actos de desigualdad, abusos de poder y actos también de discriminación que fueron una etapa que marcó la historia del Perú. También cada escena profunda nos ha permitido ver cómo la literatura no solo nos narra hechos, sino que denuncia realidades, visualiza injusticias y nos ha invitado a cuestionar sistemas que por años se han mantenido en silencio. Al mismo tiempo también el contexto histórico y los datos sobre César Vallejo recuerdan que los escritores son voces que hablan desde la sensibilidad humana y desde la necesidad de la justicia.